Hello, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Gracias, señores, por abrir otra vez este podcast, este episodio súper interesante que hemos traído. Estamos muy felices. A mí particularmente me emociona mucho este episodio. Mónica no está muy convencida. Es raro. ¿Verdad? Mira, yo he cambiado mucho, Mónica. Con este tema, yo me di cuenta que tú has cambiado bastante. Que el podcast te ha... Cuidado si te va me a hablan como dado. terapeuta a ti pronto. ¿Cómo fue? Cuidado si tú vas a ser terapeuta. No. De ese susto no mueres tú. Como saben, o lo que no saben, nosotros tenemos, como el podcast se llama Mentes en Perspectiva. Tenemos dos ramas de la psicología totalmente diferentes, o sea, se complementan. Camila evalúa toda esta parte de la neurociencia. Lo técnico. Técnico, que para mí es algo admirable. Y yo soy parte clínica. Entonces, que para mí es más admirable aún. Entonces hay temas, que por eso nosotros siempre como nos vivimos tirando, de que hay temas que son muy clínicos y hay temas que son muy Camila, o sea... ya lo escabullimos ahí. Exacto. Entonces, este tema, para mi sorpresa, Camila está emocionada por hablar, es clínico, o sea, sumamente terapéutico. Y yo estoy como, bueno, me da nervios hablar de esto. Bueno, es que yo me lo llevo mucho al plano personal, Mónica, el tema de la parte terapéutica. Porque, aunque ustedes no lo crean, le voy a dar una... ¿Cómo se llama eso? Insight. Una historia mía personal que nunca... Bueno, sí, yo lo he dicho, pero nunca lo he dicho aquí. Y es que yo iba a estudiar psicología, e incluso estudiando psicología, yo nunca creí en la terapia. De hecho, yo tenía una aversión total a... O sea, yo nada más pensar en estar sentada delante de una gente de que contándole mis cosas, yo me moría, o sea, me daba ataque de ansiedad. Como que esas son cosas como que yo bloqueé. Toda mi adolescencia temprana, son cosas que en realidad en mi familia tampoco nunca se hablaban, ni nada por el estilo. Y yo iba a estudiar psicología, irónicamente odiaba la terapia, no me gustaba, nunca lo pensaría. Por eso cuando tú me dijiste, yo no sé si te acuerdas, estábamos en el estudio de tu casa, mira, vamos a estudiar en tal sitio, junta, psicología, yo, ¿qué? O sea, Camila... ¿Es verdad? Sí, claro. ¿No te acuerdas? Bueno, en verdad yo iba a estudiar administración de empresas. Yo ni siquiera iba... Sí, tú ibas... Para mí iba a psicología, pero esa empresa iba a quebrar conmigo allá adentro. Definitivamente. Nada, señora, el punto es que por lo menos en mi universidad, para tú hacer tu proceso, o sea, para tú graduarte, tú necesitas mínimo 10 sesiones de terapia. Y yo dije, bueno, aquí cuadré. Tengo que hacerlo obligatoriamente. Y recuerdo que me senté en ese asiento muriéndome a los 17 años y aproximadamente 10 años me quedé en ese mismo lugar. Wow. O sea, pero realmente puedo dar fe y testimonio de que es algo, yo creo que todo el mundo debería sentarse en ese asiento en algún momento en su vida. Mira, y ahora que estoy viendo como el episodio un poquito más íntimo de lo que pensaba, porque me inspiro a hablar, ya que tú te inspiraste a hablar, de cómo yo llegué también a terapia. Yo ni siquiera sé cómo fue que yo elegí la psicología clínica. O sea, fue que me pasaron un folleto. Aunque es obvio, ¿eh? Es obvio, sí. Es verdad. O sea, lo que pasa es que en ese momento, yo no sé en el... O derecho, una de las dos. Derecho iba... Esa era toda mi familia de abogados. Pero en ese momento yo no conocía muy bien lo que era la psicología. Yo nada más sabía que había una orientadora en el colegio que, no sé, no la veía como psicóloga. Y me llegaron era como por desconocimiento, yo no sabía que esa carrera existía. Me llega un folleto de psicología clínica, que por cierto, Marilena fue como lo dio, amiga tuya también. Y yo, wow, pero esto soy yo. Y ahí comencé a estudiar psicología. Pero la parte de ir a terapia, nunca. O sea, en mi casa nadie nunca fue a terapia. Exacto. Que yo me acuerde. En la mía tampoco. Entonces, en la universidad, a mí me comienzan a dar ataques de pánico. Wow. Porque o sea, la autoexigencia, todo lo que hemos desnudado un poco en el episodio pasado, ya he trabajado, gracias a Dios. Pero comienzo yo a estudiar y a exigirme trabajar. Nadie me exigía trabajar, pero yo me lo exigía. Y me comienzan ataques de ansiedad, ataques de pánico. Y mi mamá me dice, Mónica, tú tienes que buscar ayuda. Óyeme. Y yo, ¿pero dónde se busca ayuda? Yo estaba estudiando psicología. Y ahí, yo recuerdo perfectamente mi primera sesión, que me dieron un vaso de agua. Yo estaba tan nerviosa que yo le decía, tengo que botar el vaso de agua en la basura. Lo tengo que dejar aquí. Fue un momento tan fuerte de vulnerabilidad. Porque hay una realidad, Camila. La terapia duele. Ajá. Y duele mucho. Bastante. Y eso es lo que venimos a hablar hoy.
que es verdad, en terapia nosotros solemos imaginar un espacio de autoconocimiento, de calma, de compasión. Y lo es, no estamos diciendo que no, pero involucra desarmar mucho patrón interno, mirar hacia adentro, para luego transformar esa información. Y muchas veces para transformar esta información hay que atravesar guerra y terremoto interno. Y cuando te digo terremoto, que hay muchas cosas que se destruyen internamente, para luego tú con un palito, claro, de la mano del terapeuta, y un martillo, hacer todo un castillo internamente. Claro. La terapia es un proceso interesante, pero yo creo que una de las cosas que los indicadores más importantes que van a ocurrir y que deben de ocurrir como una señal de que algo bueno va a salir de ahí es el dolor. ¿Qué pasa? Nosotros como seres humanos, nuestra tendencia es querer evitar el dolor. Y es natural. O sea, perdóname por interrumpirte, pero el terapeuta tiene que saber que cuando un paciente te cancela varias veces, cuando un paciente se sabotea su proceso, tú te estás acercando al ojo del huracán del corazón de esta persona. O sea, ustedes los dos están por muy buen camino. Y de hecho, este es el momento donde muchos dejan el proceso terapéutico. Lamentablemente. Muchos vuelven después. Pero el dolor es un excelente indicador de que vamos por el territorio adecuado. Exactamente, porque la gente nunca va a querer incomodarse. Y de hecho hay perfiles que nunca van a terapia porque no quieren incomodarse. Entonces, la decisión de ir a terapia no solamente va a implicar afirmación y validación que tal vez tú no recibes fuera, este espacio de calma, de comprensión, de catarsis y de alivio. Pero si el espacio terapéutico solamente es para eso o sentimos que está haciendo eso de forma sostenida, es un indicador negativo. Yo creo que sí. Es un indicador negativo. ¿Por qué? Porque la terapia, como estructura científica, tiene la finalidad de provocar en nosotros altos niveles de incomodidad y del dolor que no queremos evitar para traer algo nuevo. O sea, sanar implica primero sentir y sentir de una forma muy profunda. Si yo tuviese que explicarte a nivel metafórico cuál es la sensación que uno siente como paciente, es cuando te retiran, tú estás encima de una alfombra y te la retiran debajo del piso. Y tú te quedas como tambaleando. Esa es la sensación que debe dar una terapia. Para luego tú caer, sentar base y saber cuáles son tus propios zapatos. Pero hay que quitarte la alfombra debajo de los pies para remeniar, para ver qué sucio había ahí, qué belleza había ahí, qué hay debajo de esa alfombra. Esa sensación no es linda. Y si tengo que pensar, en la psicología hay diferentes tipos de escuelas. Esto no es un episodio académico, pero hay diferentes tipos de escuelas: psicoanálisis, cognitivo-conductual, gestal, de todo, humanismo. Pero Carl Jung, que era psicólogo y psiquiatra, voy a elegirlo a él para ver cómo conectar. Él decía, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciéndose consciente de la oscuridad. Fundió ese hombre ahí. Eso es terapia. No nos imaginamos, no nos encontramos tapando el sol con un dedo, sino haciéndonos conscientes de nuestra oscuridad. Y yo te lo voy a explicar, le voy a explicar desde mi parecer, cómo veía Carl Jung esto. Él hablaba, acuérdense que es como una rama de la psicología, no es que él tiene la verdad total. Pero él hablaba de que el ser humano tiene un yo, en general, con múltiples cosas. Un yo consciente y un yo inconsciente. En nuestro yo inconsciente, él llamó eso sombras. Yo en un episodio lo expliqué un poquito rápido. En las sombras está todo esto que nosotros reprimimos del pasado. Está todo esto que no nos atrevemos a hacer. Está todo esto que yo quisiera hacer, pero óyeme, mis inseguridades más profundas no me permiten. O está el miedo, está la necesidad de control, o está el deseo de ser admirado, el orgullo que lo hemos hablado anteriormente. Imagínense que dentro de nuestro yo hay una sombra. En terapia nos topamos con esa sombra. La terapia es el espejo para que te des cuenta de qué hay en tu corazón y qué hay en tu mente. Inclusive lo que te has reprimido. Y por algo las cosas se van al inconsciente y por algo las cosas se van reprimidas. Entonces, ¿qué sale de ahí? Se desmonta narrativas de victimización, pero también heroicas, que cae un poquito el orgullo. Mónica, eso de la victimización, yo quiero que tú me ilumíname ahí. Claro. Dale zoom. Porque, mira, voy a partir de algo como un principio. Casi siempre lo que a ti te molesta de otra persona es algo que tú tienes que trabajar tú. Lo hemos hablado aquí también. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso,
ya no, el otro me hizo aquello, o mi mamá, mi papá, mi que yo cuánto. No, mi sombra, mi oscuridad, la que yo tengo que hacerle frente. Entonces, un proceso terapéutico que tú resultes más orgulloso que humilde, no fue un proceso terapéutico adecuado. Correcto. Porque volvemos y decimos, te quiebra. O sea, te tiene la finalidad de quebrarte. Pero tiene que quebrarte. Eso es así. Entonces, ¿por qué? Carl Jung decía, este es el proceso de individualización. Este es el proceso del camino a la autenticidad. De yo decir, es que ya no es Camila que me hace esto, ya que no es mi mamá, no es que es mi papá, que es mi historia, que yo no. Yo me hago consciente de la sombra, la integro y deja de gobernarme. Y ahí luego hablamos de gestión emocional, de todo lo que hemos hablado en todo el episodio aquí. Exactamente. O sea, eso que decía Carl Jung es sumamente interesante porque efectivamente dentro de nosotros hay una sombra oculta que no necesariamente queremos ver. Y hay que hacer un esfuerzo consciente y deliberado por verla. Y por eso la terapia duele tanto, porque la sombra genera cierto nivel de oscuridad. Pero solamente evidenciando la sombra es que podemos generar luz interna. O sea, es la única forma de uno poder afrontar su propia realidad. Por eso el proceso de tantas personas evitan la terapia o no sostienen la terapia. Exacto, lo respeto, porque es que eso es de valiente, ¿entiendes? Y respeto que en este momento de tu vida tú hayas dicho, mira, yo no tengo ese tipo de valentía ahora mismo. En otras áreas sí. Ahora, mi invitación pues siempre va a estar. Como, oye, tú vas a crecer muchísimo, etcétera. Pero hay que tener coraje. Claro. Y tuvimos una generación anterior a la nuestra, donde esto era totalmente, o sea, donde los psicólogos, yo creo que no iba nadie, donde los psicólogos. O sea, es muy improbable que nuestros padres, así, a la edad de nosotras, 30 años aproximadamente, hayan ido a terapia. Porque esto no era algo que se hablaba. Esto no, afrontar sombras, afrontar patrones de comportamiento. Y yo me siento orgullosa. En cierto punto yo creo que hemos evolucionado como sociedad de ahí un mayor nivel de aceptación. La gente se está dando cada vez más cuenta de la necesidad de afrontar sus sombras. Y cuando realmente un proceso terapéutico se da bien, se da con el terapeuta con el que tú conectaste, se da con el adecuado nivel de validación y de confrontación, realmente sale algo muy bueno de eso. Y nos estamos dando cuenta en la diferencia de generaciones a nivel de gestión emocional, sobre todo. Y te voy a decir algo porque es tan difícil también. Y te lo digo aquí como terapeuta que para las madres, sobre todo para las madres de los pacientes, el terapeuta es amigo de Satanás. Porque le están lavando la mente a mi hijo, porque tú sí has cambiado, porque tú eres rebelde, ahora tú eres una mujer empoderada, ahora tú eres un hombre empoderado. ¿Qué es lo que está haciendo ese psicólogo? El terapeuta nunca te dice quién tú debes ser. Es que en la respuesta definitivamente... No debería. No debería. Porque hay de todo. Hay de todo en la vida del Señor. Pero el terapeuta te acompaña mientras tú descubres. Hay otra... A ver, Rogers, que hablaba de que yo hago ese ejercicio en terapia a veces, que tú tienes tu yo real, que tu yo de ahora, y tu yo ideal. Y se supone que tu vida tiene que ir hacia un yo ideal. Lo hemos hablado mucho de qué es serme fiel a mí mismo, qué es lo que yo quiero construir, quién yo quiero ser. En terapia tú te das cuenta que gran porcentaje de lo que tú eres hoy fue para defenderte de cosas. Y eso conlleva ira. Por ejemplo, no hay cosas yo soy muy repetitiva con este tema, pero para poner un ejemplo, que un hijo parentalizado cuando llega a terapia le sale su ira. Dice, pero ¿y por qué a mí me dieron roles que a mí no me corresponden? ¿Por qué es que yo tengo que estar criando a mis hermanitos? ¿Por qué yo tuve que ser amiga de mi mamá cuando yo debí ser hija? Toda esa ira sale. ¿Eso es agradable? No. Entonces, con eso nosotros ya luego construimos tu yo ideal, ¿qué tú quieres hacer con eso? La terapia es un espejo. Es un espejo. Entonces, duele para darte cuenta que tú creciste con máscaras, con disfraces que no te correspondían, y duele quitárselo porque hay que responder entonces a la pregunta de quién yo soy sin esos trajes. Y ahí es que viene el trabajo fuerte, que no te lo voy a negar, y ojo, pero te digo, el trabajo es doloroso y fuerte porque mucho de eso, hay personas que atacan en depresión en un proceso terapéutico. Descubriendo cosas ahí que reprimieron muchísimas veces, sí. La verdad es que una de las herramientas que a mí más me ayudó en el proceso terapéutico fue eso, salir de la victimización. O sea, cuando uno realmente se ve en el espejo y uno se adueña del proceso terapéutico, deja de ser víctima.
del proceso y comienza a afrontar el dolor de una forma madura. Y con eso me refiero a, por ejemplo, ese hecho, probablemente muchos de los hechos que nosotros descubramos en terapia, es muy injusto. Pero ¿qué tú vas a hacer con eso? Una de las formas de salir de la victimización, por ejemplo, es aceptar radicalmente esa realidad que a mí me tocó. Es entender radicalmente, aunque eso genere dolor, cuál es esta realidad y cómo yo puedo construir una realidad alternativa respecto a esto. Y quería preguntarte, Mónica, viendo o pensando en mi propio proceso terapéutico o pensando en otras personas que sorprendentemente hay gente que no tiene en realidad ni idea de lo que implica un proceso terapéutico. Generalmente cuando una persona va y decide, ok, yo quiero ir a terapia, y a veces tiene un motivo de consulta, a veces no tiene un motivo de consulta, pero sabe que tiene que trabajarse. ¿Cómo luce un proceso terapéutico? Generalmente, paso por paso, obviamente cada psicólogo tiene su forma, pero de forma típica, general, un terapeuta tradicional, ¿cómo luce? ¿Qué yo puedo esperar de un proceso terapéutico además de dolor? Excelente pregunta. Mira, sí creo que depende mucho de la escuela del psicólogo, porque hay personas que no te van a responder lo mismo que yo. Te voy a responder de mí y quizá otras que tu escuela es un poquito más como psicodinámica. Sí, yo me considero una persona integrativa. O sea, dentro de varias escuelas de la psicología, yo cojo lo que yo creo que le funciona al paciente y a mi personalidad, obviamente. Entonces, nosotros levantamos historia clínica. Yo, Mónica, voy a hablar de mí, ¿verdad? Una historia clínica, tú te sientas en una primera sesión y hablas y yo te voy a hacer preguntas de tu pasado, porque en mi abordaje, todo como tú piensas ahora tiene que ver mucho cómo tú te criaste. ¿Cuál fue el concepto de identidad, de amor, de autoestima que viene desde la infancia? O sea, hay pacientes que yo le pregunto, ¿tú fuiste cesárea, parto natural? O sea, todo. Eso es clave en la historia clínica. Eso es clave en el historial clínico. Toda la historia familiar, que ya de por sí mucha gente le tiene miedo a contar, siempre respetando el tiempo del paciente. Hay pacientes que me han dicho, yo no quiero hablar de eso. Y no se habla de eso hasta que el paciente quiera. Historia adolescente, historia adulta. En su actualidad, ya luego nos vamos a toda la... O sea, que vas a responder muchas preguntas. Muchas preguntas. Entonces, eso nada más es como la primera o la segunda sesión. Y ya luego nosotros hacemos, con el motivo de consulta del paciente, se le pregunta, ¿cuáles son tus metas terapéuticas? Si tiene, que debería de tener. O sea, se crea. Si no, la tenemos que crear. Exacto. Porque para allá vamos. Mira, yo quiero tener una mejor gestión emocional, yo quiero yo quiero descubrirme, no sé quién yo soy. Todo depende, ¿verdad? Y en mi abordaje, pues nosotros comenzamos a entender de dónde viene esto. Por ejemplo, yo tengo problemas de ira. Tú lo conectas hacia el pasado. Yo, Mónica, que te digo, puede ser otra, que lo voy a aplicar ahora también, porque eso es muy importante. Hay personas que son muy racionales. Bueno, termino diciendo, perdón que me crucé. Luego de esto, imagínate que el motivo de consulta sea, yo necesito controlar mi ira. Ok, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde vienen estos patrones aprendidos? ¿De dónde viene esta ira acumulada? Y ya luego el paciente dice, esta ira no es mía. Esto no me pertenece. Ok, ¿cuáles son otras herramientas de gestión que yo puedo hacer para la frustración? Todo eso es un proceso terapéutico bastante doloroso y hermoso. Hay otro tipo de terapia que va más orientado al presente únicamente, que funciona. Hay pacientes que yo no me puedo ir al pasado, porque no me van a dar nada. O sea, yo sé que se van ahí. O sea, al final yo lo que quiero es que el paciente le funcione la terapia. Son pocos, la mayoría de la gente que viene a donde mí viene para fundir su pasado, porque ya me conoce. Pero, por ejemplo, un cognitivo conductual, para trabajar tema ansioso, fobia, obsesivo compulsivo, un ataque de pánico, probablemente te trabaje la sintomatología presente, te dé herramientas cognitivas y conductuales para que tú en tu presente puedas ser funcional. Y quizás, si esta persona tiene un abordaje integrativo también luego se va a tu historia para entender de dónde vino esto cuando ya tú eres un poquito más funcional. Exacto. Ahí pongo como un ejemplo, pero pudiese yo hablar un episodio entero de cuáles fueran las formas de hacer un proceso terapéutico. Claro. Los sistémicos también son un abordaje muy interesante porque ven al paciente de una perspectiva mucho más familiar. Tuvimos aquí a Laura Pichardo en un episodio que... belleza, o sea, exacto. Hermoso. Ve al paciente desde el resultado de un sistema. Y bueno, efectivamente hay muchas formas de uno abordar. Uno al final escoge el terapeuta creo que en base a sus valores, en base a su personalidad, si conecta contigo. Hay terapeuta más confrontativo, otro menos confrontativo. El punto es que de forma global, lo que queremos dejar dicho es que la terapia va a traer un proceso de incomodidad. Siempre.
siempre debe traerlo. Debe hacerte más humilde, debe sacarte de una perspectiva egocéntrica de ver el mundo, principalmente, y debe de provocar, y yo creo que esto es lo que más duele, Mónica, es la vulnerabilidad. O sea, creo que esto es algo relacionado con el carácter que se va formando a través de que tú te decides a utilizarlo. Dice Brené Brown que la vulnerabilidad es como estar desnudo frente a un gran grupo de personas. Es el estado más transparente, es el estado más que se siente con un mayor nivel de debilidad, pero en realidad es todo lo contrario. Y ahí es la riqueza del proceso terapéutico, es que a medida que tú logras ser más vulnerable, entonces logras ser la persona más valiente en su forma más pura. Y ella decía que el miedo Brené Brown, que lo invitamos a leer los libros de ella, las conferencias, excelente en el estudio de la vulnerabilidad, decía que lo que hay detrás del miedo a la vulnerabilidad es un miedo a la vergüenza. A darme cuenta que yo fui amado de una forma no sana, de que amo de una forma no sana, de quién yo soy sin aquello. Pero permítame leerte esa frase que me encantó de ella. Dice, la vulnerabilidad suena como verdad y se siente como coraje. La verdad y el coraje no siempre son cómodos, pero nunca son debilidad. Yo lo voy a repetir. La vulnerabilidad suena como verdad y se siente como coraje. La verdad y el coraje no siempre son cómodos, pero nunca son debilidad. Eso es así. Ese es el resumen de lo que estamos hablando. Yo creo que esa es la mayor forma de fortaleza. Eso. Realmente. Eso. Y Brené, que estudia la vulnerabilidad, lo decía claro. Hay que entender, Camila, que nosotros tenemos una armadura. A nadie le gusta el cambio. Inclusive, aunque sea un cambio positivo, que también lo hemos hablado en episodios anteriores, hay resistencia al cambio. Y nosotros llamamos esto mecanismo de defensa. Eso es un poquito psicoanalítico. Es como otra rama de la psicología. Que hay que saber, quien yo tengo al frente sentado a mí, tiene todo un mecanismo de defensa, probablemente inconsciente, que me dice, yo no me acuerdo de mi infancia. Tuve que me dicen, tengo mucho frío, Mónica, ¿tú puedes apagar el aire? Tengo mucho calor ahora, ¿tú puedes apagar el aire? Cancelan las consultas. Wow, hasta eso. Hasta aprender a apagar el aire. A veces, no siempre. Cancelan las consultas. Pero al final, lo que yo tengo que ver en esa personita es que esa persona se está tratando de defender. Y ahí viene la negación, ahí viene la proyección. Por ejemplo, hay pacientes que se pueden ofender porque yo no respondo WhatsApp inmediatamente. Yo sé que hay algo ahí de mecanismo de defensa que yo tengo que traer a consulta. ¿Por qué te ofendiste? Entonces yo tengo que traerlo a la luz eso. Yo no me puedo quedar con eso. Porque el paciente me está dando un regalo para su proceso terapéutico. Wow. ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿por qué cuando se te puso un límite en las políticas del centro, por ponerte un ejemplo, administrativo, que no tiene nada que ver conmigo, y el paciente hizo una catarsis por eso? Yo no lo dejo así. No tiene nada que ver conmigo. Siéntate, vamos a hablar. ¿Qué significó ese límite para ti? La sombra, el paciente te da información hasta donde sube el ascensor. Porque siempre portamos mecanismos de defensa para no llegar a la vulnerabilidad. Es interesante, es muy interesante eso que tú dices de los mecanismos de defensa, porque esto es una tendencia del ser humano, es protegerse a sí mismo. Y yo recuerdo momentos en el proceso terapéutico, yo creo que esto es, y lo pongo para normalizarlo, es muy normal sentirlo, que uno sale más desconcertado de lo que entró. Uno siente que dio paso para atrás. Hasta mareado. Uno sale mareado, uno sale con taquicardia. Con sed. Hay momentos donde hubo una confrontación muy grande. Por ejemplo, a mí me pasó donde hubo una confrontación tan grande y no necesariamente la terapeuta en ese momento se dio cuenta que yo me fui. Yo duré mucho tiempo sin ir a terapia y eso me removió. Entonces, ahí es que viene el acompañamiento, el ser vulnerable, el poder entender que definitivamente la terapia nos va a remover el piso y eso está bien. Para construirlo después, para ponerlo en orden. Exactamente. Es importante entender esto. Pero nosotros hablamos mucho que, y lo hablo un poquito más en la fe, casi siempre con mi persona de la iglesia, que confiar en eso es como tú estás subiendo una escalera, pero yo no necesariamente estoy viendo el escalón que va después. Pero tú sabes que hay un escalón y tú quieres continuarlo, pero tú no lo ves. Tú pisas y luego el escalón aparece. Así mismo es el proceso terapéutico. Es como una fe en Dios. Pero tú sabes que tú estás haciendo una escalera, tú misma, y que tú no vas a pisar en falso. Se siente como un precipicio, pero tú no vas a pisar en falso. Ahí, dentro de toda esta escuela de la psicología, ¿por qué también duele?
Y no duele, sino que es difícil, porque te voy a poner ejemplo, para no hablar tanto de psicodinámico y psicoanálisis. En la terapia de aceptación y compromiso, es un tipo de terapia. Lo que abraza es, abraza tu realidad. Aceptación radical. Lo que tú decías de aceptación radical. En la Gestalt, por ejemplo, no es tanto de quién yo debería, no, me quedo con mi presente. Este esfuerzo de decir quién yo quiero ser ahora, no tanto lo que voy a descubrir, o sea, por más que tú quieras, en todas las ramas de la psicología, hay diferentes, hay algunas que van a encajar para ti, hay otras que van a encajar para mí, eso es importante encontrar la adecuada, pero todas tú vas a tener que abrazar la aceptación radical. Esto es lo que hay, ¿qué yo hago con eso? Hay cosas que no puedo cambiar y qué voy a hacer con lo que voy a cambiar. Eso es un proceso terapéutico. Literalmente. Entonces la terapia te enseña a tener una relación completamente nueva contigo mismo. Sin juzgarte. Sin juzgarte. Te ayuda a entenderte, te ayuda a validarte, pero te reta. Siempre te reta al cambio. Te ayuda a regular tus emociones, a que ellas no te retrasen a ti mismo. Te ayuda a reconocer patrones, descubrir cosas que tú no entiendes porque tú eres así, porque tú no le hayas explicación. Te ayuda a poner límites sin culpas, cuidar sin agotarte. O sea, la terapia definitivamente, si se hace bien y si tú conectaste te identificas con tu terapeuta, realmente es hermosa. Te ayuda a, si estás tú criando o quieres criar en algún momento, a no repetir patrones. Claro. A reconciliar con tu historia, a no ser dependiente de la aprobación de otra persona, a gestionar tus emociones, a ser auténtico, a construir relaciones desde la sanidad, a ser libre al final. Es un trago amargo el proceso. Y lo hemos dicho anteriormente, es construir guerra para dejar de habitar en guerra. Pero después de la construcción de esa guerra, de pasar de esa guerra momentánea, es la libertad y la autenticidad, porque es algo liberador en toda su plenitud. Y hay una frase que mi primera psicóloga me dijo, que nunca se me va a olvidar. Mónica, para nacer hay que romper un mundo. Ese es el proceso terapéutico. Es un parto. Para traer vida a este mundo, tú tienes que romper cosas para que luego haya vida. ¿Cuál es la certeza? Que luego va a haber vida. Pero para nacer hay que romper un mundo. Y el mismo Carl Jung decía, yo creo que lo puse por aquí, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Ay. La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Eso es así. Increíble, esas frases tan potentes. Y yo quiero, Mónica, que terminemos este episodio con lo que inspiró este episodio. Cuando lo vi en Instagram me encantó y creo que fue... me abrió los ojos. Y cito a la persona que lo puso, se llama, una cuenta que se llama Somos Estupendas, pero oye lo que dice, la terapia duele porque desmonta todo lo que creías que eras. Duele porque te pone de frente a heridas que llevabas años evitando. Duele porque te hace darte cuenta de que algunas relaciones no te hacen bien. Duele porque no te da respuestas rápidas, sino preguntas incómodas. Clave. Duele porque aceptar la realidad a veces significa despedirse de lo que te hubiera gustado vivir. Duele porque hay que sostener el malestar en lugar de huir de él. Duele porque te hace cuestionar dinámicas familiares que siempre diste por normales. Duele porque hay cosas que no tienen reparación, solo aceptación. Duele porque ves partes que no son nada agradables de ti. Duele mucho, pero más duele vivir toda la vida huyendo de lo que nos duele. Wow. O sea, me deja sin palabras. Ya no hay nada que decir después de eso. No hay más nada que decir. Yo creo que realmente la invitación, señores, es el día de hoy. Lo pueden tomar como una persuasión, pero también pueden tomarlo como una reflexión. Claro. Realmente de lo personal también, porque no estamos... Exacto. Entre comillas, vendiendo cosas que no hemos hecho tampoco. O sea. Que no hemos hecho. Y no estamos vendiendo nuestra profesión tampoco. Exacto. Porque cada una de nosotras atravesó por ese proceso y podemos decir que no supiéramos dónde estamos debido también a ese parte de ese proceso. Entonces, señores, los hemos retado a hoy de forma mucho más contundente y lo ideal es que ustedes puedan
nada, buscar ayuda. Si necesitan pasos a seguir, nuestro interés genuino es ayudar, es aportar y lo hemos hecho ya. Vamos para nuestro segundo año, Mónica, de Mentes en Perspectiva. Wow. Nuestro segundo, me parece. Sí, y no nada. Y seguimos en eso. Sí, le ponemos a nuestro servicio que de manera confidencial, si quieren escribirnos, mira, estoy buscando tal terapeuta con tal perfil, que a quienes ustedes conocen, nos pueden escribir. Y nosotros, lo ideal es tener como un breve motivo de consulta para saber cuál es el perfil que están buscando. Exacto. Puede ser el correo, puede ser, no sé, al DM. Y le podemos orientar, porque la verdad es que como uno conoce, este es el ambiente de nosotras, pues conocemos y podemos orientarte para no dar golpes a ciegas dentro de lo que conocemos. Exactamente. Al final, detrás del miedo, de la culpa, lo que hay es una autenticidad hermosa, pero hay que romper un mundo. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Camila, de verdad, por este episodio. Te tengo que agradecer. Muy bueno. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye.